Que Vegapunk termine su discurso hablándoles directamente al clan de los D, más allá de los misterios que pueden haber alojados en su mensaje, es lo que me permite confirmar que la historia que se esconde detrás del tesoro del One Piece es la historia propiamente dicha del clan de los D. En este video voy a hacer un repaso por los secretos que esconde Oda en su obra, cómo decide presentarlos y cómo poco a poco nos llevan hacia los D, vinculando todo esto con los grandes discursos que hemos podido presenciar en la obra, y cómo todos estos discursos, desde el primero hasta el último, no solo marcaron un antes y un después, sino que también hicieron referencias directas o no tanto hacia el clan de los D, y por lo tanto hacia el One Piece, estableciendo así la conexión que necesitamos comprender para saber que lo más sustancial que veremos en Laugh Tale es directamente la historia de los D. Y qué mejor que empezar con la persona que desencadenó toda esta aventura, el rey de los piratas. Hay un momento clave en la obra que nos permite entender justamente que la historia tan divertida de Laugh Tale es la historia de los D, y es cuando Roger se reunió por última vez con Barba Blanca bajo los árboles de cerezo. En aquel entonces, Roger le ofreció la ubicación de Laugh Tale, básicamente le reveló la existencia de esa última isla y lo invitó a reírse de aquella historia, lo invitó a que vaya a divertirse como lo hicieron ellos. Sin embargo, Barba Blanca demostró no tener interés, y Roger, como a mí me gusta repetir en varios de mis videos, no se aguantó y se la contó igual. Si no vas a Laugh Tale a descubrir esa historia, entonces te la cuento yo porque es buenísima. Por supuesto, lo hizo empezando con el clásico hace mucho tiempo, y si bien no se nos dijo qué le reveló, sí supimos cuál fue el detonante que usó para empezar esa historia. La D escondida en su nombre. Le preguntó si sabía cómo se llamaba y le contó que el gobierno andaba queriendo ocultarla. Y así comenzó a revelarle prácticamente toda la historia de Laugh Tale, que concluía efectivamente en el One Piece y la segunda parte de la Guerra del Siglo Vacío. El misterio que se esconde tras el mo del mensaje de Vegapunk abrió un nuevo panorama para crear teorías e intentar averiguar qué sucede principalmente con este clan. Pero no es más que un distractor, y más allá de cualquier suposición, podemos decir que estamos ante una muestra clara de que Oda conoce a la perfección el nivel de sobreanálisis que pueden llegar a alcanzar los lectores de su obra, el nivel que pueden tener las conclusiones que se forman dentro de la comunidad, y la capacidad que tienen los fanáticos de rastrear, excavar y hurgar en toda la historia para obtener pistas y presentar teorías. Oda sabe muy bien que cualquier paso en falso a la hora de establecer estas nuevas ideas podría ser el detonante para que todos los misterios se resuelvan de una sola vez. Y es por ello que de entre todos los misterios, la D permanece oculta. A medida que nos aproximamos al final de la obra, Oda se enfrenta cada vez más seguido a esta complicación, teniendo la necesidad, por un lado, de seguir manteniéndonos expectantes, creando nuevos misterios o supuestos nuevos misterios, y por el otro lado, uno completamente opuesto a lo que acabo de plantear, la necesidad de revelar cada vez más respuestas. Obviamente estamos cerca del final, hundiéndose a sí mismo en una especie de limbo, buscando sabiamente qué decir, qué no, cómo hacerlo y de qué manera. Porque a partir de ahora, cada palabra puede traer a colación un análisis exhaustivo de los 1000 capítulos en busca de conexiones que nos permitan responder así a otros misterios que andan dando vueltas. Porque así es la saga final. Todo empieza a tener que ver con todo, y revelar una cosa es abrirnos las puertas para lograr descifrar prácticamente todas las demás. Cuando se reveló la existencia del Dios del Sol, todos miramos hacia atrás en la historia y empezamos a buscar conexiones en cada uno de los arcos. Lo mismo está sucediendo ahora con la inundación del mundo, y obviamente ocurrirá cuando nos aproximemos a la verdad sobre el One Piece. Y eso es prácticamente lo que estuvo a punto de ocurrir con Vegapunk. No necesariamente revelando el tesoro como tal, pero tras plantear una historia sin final y revelar que Roger descubrió ese final, su conclusión, Vegapunk directamente decidió dirigirse hacia el clan de los D, conectando así el One Piece y lo que descifró Roger con los miembros de dicho clan. Y hablar de dicho clan es permitirnos a nosotros descifrar lo que resta. Si ese mensaje se completaba, rápidamente podríamos haber conectado toda la historia faltante. Y frente a la disyuntiva de ver qué decir y qué no, para lograr un equilibrio perfecto entre presentar un misterio, revelar información y no ser lo suficientemente obvio para que nadie resuelva los misterios fácilmente,
Oda eligió el primer discurso de la saga final para jugar con la mente de todos sus lectores a nivel mundial. Porque en el momento preciso en el cual One Piece se vuelve un fenómeno en todo el mundo, con estreno en simultáneo de casi todas sus adaptaciones, con el mismo Oda viajando para el estreno del live action y con el propio manga saliendo en formato digital en muchísimos idiomas, el loco viene y nos planta un misterio en forma de sílaba japonesa, provocando un quebradero de cabezas buscando traducciones y posibilidades y haciendo que el mensaje de Vegapunk abra un montón de preguntas para mantenernos distraídos. Oda de hecho tenía razón, las teorías no tardaron. Incluso gente sin conocimiento del idioma se lanzó a intentar encontrar alguna respuesta. De mi parte, lo único que tengo para ofrecerles específicamente en este sentido es el dato a resaltar de que Mo está escrito en hiragana, y por lo tanto podemos descartar que se haya referido al nombre de una raza o algo por el estilo, dado que en ese caso lo escribiría en katakana, como con los Buccaneer o los Lunarian. En sí, la partícula Mo por sí sola puede hacer referencia a también, dando a entender que dentro del clan de los D también se encuentra alguien, algo o lo que sea, y su nombre podría ser tal. Porque el mensaje de Vegapunk justo tuvo interferencias en un momento clave, dejando muchas más dudas de las que ya teníamos. ¿Se refería al nombre de alguien dentro de los D, a su significado o a algo ajeno que se relaciona con ellos? Pero este abanico de posibilidades es lo que le permite a Oda mantenernos ocupados mientras buscamos resolver a qué quería referirse Vegapunk, a la vez que nos limita muchísimo debido a las barreras del idioma, y nos despista de lo que verdaderamente importa, que en lugar de referirse a la existencia del One Piece, Vegapunk eligió terminar su discurso hablándoles a los D, dándoles así mucha más relevancia en todo este asunto. Porque dicho discurso partió hablándonos de Joy Boy, nos planteó su condición de pirata, nos habló del siglo vacío, de la energía empleada en aquel entonces, de las armas ancestrales, de la guerra que ocurrió y que aún espera por continuar, del mundo de hace 1000 años y nos habló del One Piece como una pieza de historia que nos falta encontrar. Vegapunk fue muy claro con respecto a su intención de no querer dar datos falsos o caer en teorías e hipótesis, y todo lo que reveló lo hizo para culminar con un mensaje dirigido a los portadores de la D, como si todo desembocara en ellos. Su mensaje se trató de un gran prólogo de lo que veremos en el flashback del siglo vacío, y claramente todo eso que veremos trata de los D. Por algo este mensaje tan importante es cortado justo en el momento de revelarnos información sobre ellos. Y esto puede parecer obvio. Uy, justo cuando iban a decirnos algo sobre el clan, el mensaje se corta. ¡Qué casualidad! Pero es que Oda se está guardando toda la información que puede sobre ellos, porque una vez que sea revelada, una vez que conozcamos la historia de los D, entenderemos todos los misterios de One Piece. Pero esto no es algo que no hayamos sabido antes, porque cuando Oden llegó a Laugh Tale nos hizo saber de antemano que allí descubriríamos las respuestas de todo lo que nos estábamos preguntando: el clan de los D, las armas ancestrales, el siglo vacío y hasta la misión de Wano. Pero entonces, de entre todos esos elementos, de entre todas esas respuestas, ¿por qué enaltezco tanto al clan de los D o por qué les doy tanta importancia en relación al One Piece? Y en realidad no es que la respuesta de los D sea más importante, sino que los D son los que conectan las demás respuestas. Son ellos y su historia los que protagonizarán el flashback del siglo vacío y nos llevarán a comprender incluso al propio Joy Boy, a las armas y al tesoro del One Piece. Si todo One Piece fuese una red neuronal y todos los misterios que componen esta historia fuesen las neuronas, entonces el clan de los D directamente se trataría de la sinapsis, de la conexión entre todos los misterios. Conocer su historia, la historia de los D, es entender One Piece. Y dicha conexión se logra gracias a la voluntad heredada de sus miembros a lo largo de generaciones. Se logra gracias a los lazos que forman directa o indirectamente sus miembros, incluso las guerras que desatan entre ellos. Su presencia es tan poderosa que el lugar que visitan, lugar que termina destrozado. Alianza que forman entre ellos, alianza que cambia el mundo para siempre. Evento que protagonizan, evento que cambia una era.
De todas formas, y aunque no haya terminado hablando precisamente del tesoro, estamos ante un discurso que abre oficialmente la búsqueda por el mismo. Porque más allá de presentarlo como un tesoro como ha venido siendo hasta ahora, Vegapunk lo presenta como una respuesta a una incógnita que involucra a todo el mundo como tal. Civiles, marinos, piratas y cuanta persona exista se pregunta si el mundo se sumergirá y cuándo ocurrirá. ¿Por qué Joy Boy decidió transmitir el conocimiento de las armas ancestrales y quiénes las poseerán? Y estoy seguro que más de uno se pregunta cómo sobrevivirá, porque se acerca la segunda parte de la guerra mundial que hundió gran parte de la Tierra continental. Por lo tanto, ante un mensaje que no pudo terminar de transmitirse, el mundo pondrá los ojos en el clan de los Di, preguntándose ¿qué sucede con todos ellos? Al igual que nosotros, sacarán sus propias conclusiones, y dado el contexto del mensaje, ninguna de esas conclusiones puede ser muy agradable. Dado el historial de los miembros de los Di, siendo casi todos ellos piratas, con 2 de los 4 emperadores perteneciendo al clan, con Dragon liderando una revolución cada vez más poderosa que pone en jaque al gobierno mundial, y con el mismísimo rey de los piratas llevándose a la tumba toda la verdad, el clan de los Di representará en toda su esencia una tormenta mundial. En Arabasta ya se vio, y de seguro en el mundo será igual, que el asesinato de Vegapunk se interpretó como el accionar del propio Luffy, y al mismo tiempo el héroe de la marina fue vencido y capturado en el territorio de Barba Negra. El mundo se enfrenta más que nunca a acontecimientos que giran alrededor de todos ellos, y este mensaje justo inmediatamente después de hablar del fin del mundo, lo agrava todo. Sin embargo, es interesante verlo de esta manera, porque cortar el mensaje justo ahora puede crear la sensación de que los Di pueden llegar a verse como los responsables del uso de las armas ancestrales, y esto termina siendo sumamente ventajoso para el gobierno. Y sin embargo, ellos han querido ocultar esa letra cada vez que uno de sus miembros se acercaba al One Piece. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede relacionar la Di con aquel tesoro? Si por lo que parece, la verdad del mundo y encontrar el One Piece implica una guerra y la desaparición de ese mundo, ¿por qué el gobierno intentaría alejar de la población mundial la posibilidad de relacionar la destrucción del mundo con los Di? ¿Acaso siendo sus enemigos no les conviene mantener esa idea de demonios ante la vista de todos? Claramente es un baiteo, y dentro de los Di se halla algo o alguien que logrará poner la verdad en vista de todos. Y aunque hoy el mensaje de Vegapunk aparenta apuntar a que todo es culpa de los piratas y que las armas destruirán el mundo, no olvidemos que le falta conocer el por qué. Y por algo, como dije al principio del video, Roger empieza a relatar la historia de Laugh Tale, es decir, el porqué de los interrogantes de Vegapunk, como la historia detrás de su nombre escondido. Evidentemente la historia del One Piece es la historia de ese clan, y están mucho más relacionados de lo que siempre pensamos. Personalmente, este mensaje del hombre más inteligente del mundo, me gusta considerarlo, como ya dije, como el primer gran discurso de la saga final, el cual además he decidido colocarlo a la par de las últimas palabras de Roger, que dieron comienzo a la historia, y a las últimas palabras de Barba Blanca, que dividieron esa historia a la mitad, siendo las últimas palabras de Vegapunk aquellas que dan comienzo al último tramo dentro de esta aventura, siempre con el One Piece en mente. Estos 3 discursos giran alrededor del One Piece desde distintos puntos de vista y nos llevan a conocer la historia del clan de los Di, un clan conocido como la principal oposición del gobierno mundial, pasando a ser considerados como los enemigos naturales de los dioses, más allá de que hoy el rey del mundo considere que todos sus miembros tan solo heredan un nombre y no su voluntad. Muy errado dicho rey, siendo que la voluntad de los Di es lo primero que conocimos sobre ellos hace ya 1000 capítulos. Y si bien las palabras de Roger en el primer capítulo no dieron ningún indicio sobre la historia de su clan, sí tenemos que admitir que empujaron al mundo a buscar el supuesto tesoro que dejó en la última isla, el tesoro que contiene aquella bendita historia que le contó a Barba Blanca.
Barba Blanca es quien da el siguiente discurso. Tras recordar dicha historia, la historia de los Dee, le lanza a Barba Negra que él no es la persona que Roger estaba esperando, dejando entrever que, ya sea por sus acciones o por su propio linaje de Marshall Dee, no coincide con la figura de la que le pudo haber hablado Roger en aquel entonces. Esto despierta teorías sobre la posibilidad de Teach siendo un falso Dee, pero en lo personal considero que por muy opuesto que sea a Luffy, su condición de Dee como enemigo del gobierno prevalece de todas formas. Los Dee pudieron perseguir un mismo objetivo, mas no compartir ciertas cualidades. Además, si es un falso Dee, entonces se opone a la idea de que básicamente cualquiera puede ser un Dee si así se lo propone, como vimos en los capítulos 1084 y 1085, que me parece muy prudente traer a colación. Porque una vez más nos encontramos frente a la historia de los Dee como un secreto vinculado estrechamente al siglo vacío, cuando Cobra les pregunta a los viejos del Gorosei sobre los Dee e inmediatamente el Rey del Mundo hace aparición, resaltando que los portadores de esa inicial han sido los enemigos del gobierno mundial. Se nos revela la condición de Lily como miembro del clan y su relación con el esparcimiento de los Poneglyph, tan fundamentales para descubrir la historia y alcanzar el One Piece. Ya no estamos hablando de una historia oculta en la que los Dee participaron, sino que directamente fueron los Dee los principales responsables de que esa historia exista y se transmita por generaciones. Tal es así que es probable que los Nefertari, al menos Lily, no haya sido Dee de nacimiento, sino que fue algo que decidió a lo largo del transcurso del siglo vacío, posiblemente tras relacionarse con los demás miembros tras el surgimiento del clan. Es por ello que el hermano de Lily, quien heredó el trono tras su desaparición, no tenía la Dee en su nombre y el resto de los descendientes tampoco, hasta el momento en el que Cobra descubre lo que implica esa Dee y decide que ellos también la portarán en su nombre. No sin antes tener un recuerdo de Sabo siendo niño, preguntándose por esa Dee y jugando con Luffy y Ace con la idea de incorporarla él también. Si se lo proponen, todos pueden ser Dee. Y por lo tanto, si Teach no nació con ella, pero decidió cargarla, ¿por qué se lo acusaría de falso Dee? Tal como Roger impulsó al mundo a buscar el One Piece, y hoy entendemos que estaba invitando a ese mundo a conocer la historia de los Dee, Barba Blanca conectó esa misma historia con aquel tesoro escondido al expresar que el gobierno le teme a la guerra inevitable que se aproxima una vez que alguien herede la voluntad de Roger, de Ace, y cargue con el peso de cientos de años de historia y encuentre el One Piece, confirmando su existencia. One Piece wa jitsuzai suru. Con el pasar de los capítulos, Oda nos fue presentando una y otra vez la misma historia, y anticipándonos una y otra vez al mismo final, a través de distintos discursos, puntos de vista y revelaciones, y agregándole cada vez más elementos, conectando lo que en su momento podían parecer misterios ajenos entre sí. Y eso mismo ocurrió precisamente con las últimas palabras de Vegapunk, el último discurso del que les hablo. Una vez más, la misma historia, una de hace mucho, mucho tiempo, protagonizada por el clan de los Dee, que culmina con el One Piece. De esta forma, cobra sentido que, más que hablar del tesoro, toda la saga final hasta el momento priorizó al clan de los Dee, pero siempre con un factor en común: pocas pistas sobre cómo se implican en el siglo vacío y mucho espamento a la hora de ocultarlo, ya sea con el gobierno desesperado intentando tachar la Dee en el cartel de Luffy, el discurso de Lily siendo opacado por un gran grito que no nos permite conocer del todo sus palabras, más allá de la intención de izar la bandera del amanecer, y ahora la transmisión de Vegapunk siendo interrumpida justo en el momento en el que estaba por comunicarles algo en concreto a todos los Dee esparcidos por el mundo. Ellos son los claros protagonistas que cabezarán el flashback del siglo vacío, teniendo a los gigantes, a los reyes mundiales y a las armas ancestrales orbitando a su alrededor. Es por ello que el protagonista es un Dee. Es por ello que el principal antagonista dentro del mundo de la piratería también es un Dee. Es por ello que el líder de la revolución es un Dee. Y es por ello que aquel guardián de los conocimientos de Elbaf, el árbol de la vida, es un Dee gigante. Cobra sentido que aún no sepamos del todo qué ocurrió en God Valley,
porque se trata de un evento encabezado por una alianza y una guerra entre miembros de los Di. Cobra sentido que de entre todos los misterios que dijo descubrir Oden, Momo se pregunte específicamente por la Di al recibir el libro de su padre y escuchar la anécdota de Yamato. Además, es muy probable que lo que empuje a Teach por el mundo esté vinculado a su propio linaje, y conocer su flashback nos permitirá, también, acercarnos a ese secreto del clan que sin lugar a dudas nos llevará eventualmente, como repetí hasta el hartazgo, a conocer todo sobre el One Piece. La historia tiene que empezar a conectarse más que nunca, atando todos y cada uno de los cabos sueltos en un solo arco narrativo. Y los Di son los conectores que estaban faltando, son los protagonistas de ese arco narrativo. Siempre estuvieron, pero como dijo Doflamingo, estaban escondidos en las sombras. Espero que este video haya sido de su agrado y si llegaron hasta acá les agradezco como siempre la paciencia de escucharme y los invito a dejar un comentario para contarme qué les pareció o qué piensan al respecto. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. El link para sumarse, aportar y ayudar está más abajo y no se olviden, si todavía no lo hicieron, de suscribirse al canal. Yo soy @LautaroSeiren y me despido.